corresponda. Esta es una presentación acerca del ejercicio de la libertad. Esta presentación fue elaborada con el trabajo de Alegría Notario Oscar Antonio, Curiel Ortiz Paula Alejandra y de un servidor, Juan Fernando Hernández Colmenares. Es muy cierto que la sociedad ha evolucionado muy rápido y muchas cosas que nuestros ancestros seguramente consideraban como imposibles hoy son una realidad. Pero, ¿qué es la libertad? Lord Acton, un importante historiador y político inglés de 1860, decía que la libertad no es el poder de hacer lo que queramos, sino el derecho de ser capaces de hacer lo que debemos. Ser libres implica responsabilidad, madurez y conocimiento de lo que se busca, cuidando desde luego no dañar a nadie. Existe un documento llamado Freedom in the World, el cual se publicó por primera vez en 1973 por Raymond Gastiel. Cada año asigna puntuaciones que representan los niveles de derechos políticos y libertades civiles de cada país y territorio, en una escala del 1, del más libre, al 7, menos libre. Dependiendo de la puntuación, los países se clasifican como libre, parcialmente libre o sin libertad. Los investigadores realizan con frecuencia el informe para medir la democracia, ya que tiene una fuerte correspondencia con otras medidas de la democracia, tales como las famosas Policy Data Series. Es verdad, hemos tenido grandes avances gracias a la libertad de expresión, igualdad de derechos y oportunidades, el de romper fronteras, acceso a la información en la red, estar siempre conectados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿realmente somos más libres en la actualidad o simplemente ahora somos esclavos de otras cosas como la tecnología? Sin duda alguna, insisto en que estos grandes inventos son parte de nuestra evolución como humanos que nos ha beneficiado a todos, pero ¿en verdad hacemos lo que queremos o hacemos lo que se pone de moda en la sociedad? Otra pregunta que podemos hacer para reflexionar esto es, ¿qué tanto tiempo dedicamos al mundo digital y cuánto tiempo estamos en el mundo real? Buenas tardes, mi nombre es Paula Curiel y hablaré sobre las características de la libertad. Es una facultad inherente al ser humano. Es un derecho intrínseco de todo individuo, es decir, que pertenece al propio ser por el solo hecho de ser persona. Es reconocida como un derecho y un valor. Esta facultad de las personas se basa en la responsabilidad y la empatía, y orienta el accionar humano hacia el respeto y la integridad. Tiene en cuenta la voluntad personal o de un grupo. Es un derecho que se manifiesta y se respeta en especial en las sociedades más desarrolladas. Está relacionada con diferentes áreas del ser humano, puede ser física o psíquica. Tiene límites ya que se debe respetar la libertad propia y ajena. No existe la libertad absoluta, pues nadie tiene derecho a actuar de manera que atente o quebrante los derechos de otros. Supone la capacidad de elección. Implica que el individuo tenga sus propias creencias y opiniones sin ser molestado ni juzgado por expresarlas en la sociedad. Existen diferentes tipos que se relacionan con los diferentes aspectos del individuo. Existen obstáculos que pueden impedir o hacer más difícil su ejercicio. Hola, mi nombre es Oscar Alegría Notario y yo expondré los tipos de libertad. La libertad de expresión es el derecho que poseen todos los seres humanos de expresar sus ideologías y opiniones en cualquiera de sus formas. También tenemos la libertad de opinión, que puede sonar parecida, pero es el derecho que posee el ser humano para disentir o discutir los puntos de vista que posee con aquel que tiene una postura diferente. Esto no quiere decir que podamos decir
lo que pensemos sin ningún tipo de restricciones. Siempre tiene que ser con respeto y sin ofender a la otra persona. También tenemos la libertad de asociación, que es el derecho que tiene cada individuo a agruparse. Esta tarea se lleva a cabo en instituciones, organizaciones, partidos políticos o cualquier otra agrupación que posea objetivos legales. Quiere decir que nosotros podemos formar parte de alguna organización, pero en el momento en que nosotros ya no nos sintamos a gustos o convencidos de esa organización, podemos salirnos sin ningún tipo de restricción. También está la libertad de culto, que es el derecho que otorga a cada ser humano la posibilidad de escoger una religión o ninguna sin que éste tenga que ser juzgado o sentir alguna presión. Un dato curioso es que en los últimos 10 años se ha disminuido un 10% de la población mundial que es católica. Era como de un 90% y ahora es como de un 81%. Bueno, la libertad de elección es la capacidad que posee cada ser humano de tomar sus propias decisiones y de decidir sobre aquello que forma parte de su vida privada y pública. También tenemos la libertad de movimiento, que es el derecho que otorga a cada ser humano la posibilidad de circular dentro del territorio. Esto, o sea, dentro del territorio del país o de la ciudad, pero también tenemos que acatar las normas y las leyes que rijan a ese lugar en concreto. Por último, tenemos la libertad académica, que es el derecho que tiene toda persona de enseñar o proceder a debates sobre diferentes temas. Quiere decir que cualquier individuo tiene las posibilidades y el derecho de hacer una investigación sobre algún tema y posteriormente presentarnos sus conclusiones y sus resultados públicamente sin que éste sea censurado o no se le permita hacer eso. Como complemento a lo mencionado anteriormente por mis compañeros, puedo decir que es patente que la voluntad rechaza en ocasiones lo que la inteligencia presenta como bueno. Incluso el que aconseja bien puede no ser capaz de poner en práctica su buen consejo. En esos casos, para evitar la vergüenza de la propia incoherencia, el hombre suele buscar una justificación con apariencia razonable y se tuerce la realidad hasta hacerla coincidir con los propios deseos. El mismo lenguaje se pone al servicio de estas actitudes con expresiones típicas. A mí me parece normal, esto es normal, todo el mundo lo hace, no perjudico a nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Todo acto libre es imputable, es decir, atribuible a alguien. Normalmente los actos pertenecen al sujeto que los realiza porque sin su querer no se hubieran, no se hubieran poder, no se hubieran producido. Es el agente quien escoge los fines y los medios, y por consiguiente quien mejor puede dar explicaciones sobre los mismos. De igual manera, eh, del mismo modo que la libertad es el poder de elegir, también la responsabilidad, por otra parte, es la aptitud para dar cuenta de esas elecciones. Eh, Libre y responsable son dos conceptos paralelos e inseparables. Y por eso se ha dicho que a la estatua de la libertad, por ejemplo, le falta para formar una pareja ideal una estatua de la responsabilidad. Este es un ejemplo muy burdo. Eh, y continuando, siempre el miedo a la responsabilidad supone una visión desenfocada de la libertad. No apreciar que los compromisos atan, pero a la vez protegen. Por mencionar un ejemplo, es bueno el compromiso que un médico tiene de salvar vidas humanas y es bueno para la sociedad, para sus pacientes y de cierto modo para él mismo. Eh,
Igual, esto conlleva que se le pidan responsabilidades de ello a este individuo, que en este caso hablamos de es el médico. Si no se le pidieran, se fomentaría su irresponsabilidad, y si fuera culpable quedaría impune, como suele pasar hoy en día, en especial con nuestra nación, ante los políticos corruptos y a los que están con la derecha. El ejemplo también vale para el abogado, el fontanero, el periodista, el arquitecto y para cualquier otra profesión y persona. Esta fue mi parte, soy Hernández Colmenares Juan Fernando.